Bienvenidos velocistas a un nuevo episodio de Forcecast, donde dos amigos nos ponemos a charlar de las nerdeadas que tanto nos gustan. ¿Cómo andás, Manga? Bienvenido. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Vamos nuevamente a zambullirnos dentro de la loca carrera del velocista local para este podcast, el querido Wally caliente como una pava West. En este caso, ya la tercera parte. ¿Vos qué decís? ¿Llegaremos algún día al presente? ¿Qué tan viejo será el presente actual para cuando lleguemos a esta parte? Qué buena pregunta. Nosotros sabemos que más o menos tenemos un ratito solamente hasta llegar a Flashpoint. Y falta una banda. Solamente hasta llegar a Wade falta. No falta tanto para llegar a Wade, te lo juro. Te juro que no falta tanto. Este año Pero- llegamos a las mejores historias de Wade. Ya te lo digo. Bueno, bien. Igual es un camino largo, porque sí, la verdad, como bien habías anunciado la primera vez, vamos a tratar de hacer la reseña de todo Flash post-crisis, que por suerte, como todos saben, con Flash es relativamente fácil. Es una serie, quizás algún especial, no vamos a tocar eventos, sépanlo, lo aclaramos desde entrada, lo volvemos a aclarar hoy porque de hecho va a ser importante para la trama de este capítulo puntualmente, pero vamos a dar lo mejor de nosotros. Dicho esto, ya tenemos que anticiparnos que hoy vamos a alcanzar la época de invasión, que la vamos a mencionar y es, bueno, y acá pasó invasión y pasaron cosas. A su vez tampoco nos vamos a meter con hora cero cuando lleguemos a esa etapa, no nos vamos a meter con crisis de identidad, no nos vamos a meter con crisis infinita, no nos vamos a meter con crisis final, no nos vamos a meter con nada que no sea el arco de Flash. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿y Flashpoint? Para cuando lleguemos a Flashpoint, ¿sabes la cantidad de decisiones que vamos a tomar y a contradecirnos? Falta un montón. Posiblemente. La cantidad de dolores que van a aparecer en nuestros cuerpos para cuando lleguemos a Flashpoint. Si es que todavía tenemos cuerpo, básicamente. Sí, no va a pasar tanto. No vamos a ser reemplazados por robots, ni por inteligencias artificiales, ni por Kilgores. En el último episodio de Flashback estuvimos leyendo hasta el episodio 14, donde nos abandonó nuestro querido Mike Baron. Gracias, nunca vuelvas. Yo creo que dentro de todo, algo de cariño le agarré a este guionista, vamos a dejarlo ahí, porque estuvo en una situación difícil, venía para reinventar al personaje básicamente, o al menos seguir el legado que había quedado atrás, en una situación que pocas veces se volvió a repetir, y si se repitió, no llegó a tener tanto impacto como en el caso de Wally. ¿A qué me refiero con esto? Con un sidekick, un ayudante tomando el lugar de su maestro y quedando. O sea, el que llegó a algo parecido, pero no, fue Dick Grayson y duró un par de meses. Ahora bien, ¿está buena la etapa de Mike Baron? La respuesta la tienen en los primeros 2 capítulos de este podcast. Pero como bien dijiste, gracias Mike, te queremos, no nos llames, nosotros te llamamos y por las dudas, no vuelvas. Y hoy nos toca comenzar con William Messner-Loeb, un escritor que va a acompañar a Wally por un largo rato. Va a ir desde el número 15 al número 61. Nosotros hoy solamente vamos a llegar hasta el 22. Y ya doy un pequeño spoiler. En el último número de su run, le da la antorcha a quizás uno de los escritores más laureados de Flash, a quizás el que dio el puntapié inicial a que nosotros estemos acá, a que el canal se llame Speed Force, a todo, me pongo de pie, Marquitos Wade. Así que Papito leyó Flash. Papito leyó Flash, Papito sabe de cómics. Y básicamente William Messner-Loeb nos va a acompañar en los siguientes episodios hasta que lleguemos a nuestro queridísimo Wade. Que ahí sí vamos a tener una sarta de capítulos hablando de Wade y yo voy a estar fangirleando como un campeón. ¿Cómo será de importante que todavía no llegó? Todavía faltan capítulos y ya estamos hablando de él. Obviamente. Pobre Messner-Loeb. Porque No. en lugar de decirle bienvenido, pasá, te queremos mucho, le decimos, y después de vos, correte que allá lo veo. Hola Marquitos, hola, nos vemos en un rato,
Qué capo, Marquito. ¿Lo conoces, Marquito Messner? ¿No? Bueno, deberías. Bueno, a ver, en defensa de Messner Lab, cuando empezamos a leer a Mike Baron, ¿qué fue lo que te dije? Creo que me dijiste, mirá, el podcast no da dinero, así que no te puedo pagar mucho, pero ponele ganas, quizás algún día. Fue algo así. Después de eso, que el run de Messner Lab era muy superior al de Mike Baron. Y después de leer los primeros 7, 8 issues, decime vos, así rápido. Y la verdad que sí. Sí, olvídate, es otra cosa, es otra serie directamente. Pero justamente, hablando de serie, ¿te parece si hacemos una recapitulación rápida de más o menos cómo arrancó esto, dónde está parado Wally en este momento puntual de su historia? Como para aquellas personas que no hicieron su tarea y simplemente saltaron a este capítulo y no escucharon los primeros 2 episodios de esta hermosa y querida serie, a la cual le ponemos muchas ganas. Previamente, en Flashback. El querido Wally West se encuentra en una situación extraña en la cual debe tomar el lugar de su mentor fallecido, Barry Allen. Al cumplir 20 años, Wally no solo trata de tomar las riendas de esta identidad, sino que a su vez se ve sorprendido por una serie de sucesos, como por ejemplo volverse millonario de un día para el otro y, por otro lado, quedar en la mira de un supervillano tan peligroso como Vandal Savage. En todo esto, Wally empieza a cambiar el rumbo de su vida, empieza a tener más gastos, empieza a tener una actitud un tanto pedante por algunos momentos y se da un par de gustos. Y en toda esta batahola de sucesos empezamos a conocer a otros personajes, como por ejemplo el villano Kilgore, una suerte de alienígena virus tecnológico, una cosa rara, al cual enfrenta y derrota en tan solo 2 números. Al mismo tiempo también conocemos a Chomp o El Grueso, un personaje con una habilidad un tanto particular y con varios problemas, al cual, para sorpresa de muchos, Wally no derrota exactamente, sino que convence y logra pasarlo a su bando de aliados. Por otro lado, también vemos una suerte de proto-velocista negativo, como quien dice reverso, en Fast McGee, un científico que debido a un proyecto que salió mal, empezó a tener una suerte de cambio en su metabolismo y al mismo tiempo en su propia mente, lo cual lo llevó a tener una personalidad bastante agresiva, al cual Wally tampoco derrotó, si vamos al caso. Tenía mucha suerte en algunos números, pero sí logró contener, básicamente haciendo tiempo para que el mismo metabolismo de este sujeto lo tire abajo. A su vez, también conoció a la esposa o pareja, bueno, técnicamente todavía es esposa, de el veloz McGee, a Tina McGee, la cual también se volvería su nuevo interés romántico. Wally no. Entre varios otros que ya hemos mencionado. Y esencialmente ahí llegamos al episodio 15, donde nos traemos a Messner Lab de las páginas de Johnny Quest, de un spin-off de Hanna-Barbera. Así que es un escritor que venía recién empezando, había dado sus primeros pasos, pero es uno de los primeros trabajos grandes dentro de DC, si no es el primero. Y ahora, lo gracioso de esto es que con todos los cambios que metieron al personaje, en el último número escrito por Mike Baron, básicamente le metieron una suerte de reseteo rápido, donde Wally perdió todo el dinero que habíamos mencionado, perdió su velocidad, porque fue inyectado por la droga Velocity 9, la cual va a seguir siendo importante, al menos en estos primeros capítulos de Messner Lab, y quedó básicamente desamparado, pero en una suerte de borrón y cuenta nueva para todo lo que le había pasado durante... ¿Cuánto fue esto? ¿Un año más o menos? Un año casi literal. Es muy gracioso pensar que Mike Baron trató de armar toda una historia, trató de escribir, y cuando se fue le dijeron: negro, arregla todo lo que rompiste, nosotros te dimos una Ferrari y la chocaste, dale. Ah, pero qué choque. Valga la redundancia decir que Mike Baron es uno de los escritores regulares, no de feelings, que menos duró. Consideremos que, y ya de vuelta hablando a futuro y ya con el diario del lunes, sabemos que Grant Morrison, que literalmente le dieron las llaves para que cuide la casa durante un año con Mark Millar, si le preguntas a cualquiera de los dos, ninguno trabajó con el otro, estuvieron un año y estuvieron 10 números, que fueron de mucha mejor calidad que los que estuvo Mike Baron, lo cual te habla de que se puede hacer mucho en poco tiempo
y se puede hacer poco en 14 números. Sí, es una situación bastante rara. Aunque, siendo abogado del diablo, lo habían puesto en una posición un tanto complicada. Porque el fanático acérrimo de Flash claramente estaría todo el tiempo pensando, sí, bueno, ¿cuándo vuelve Barry? La diferencia es que, bueno, tenían que ahí poner en cuenta de que Barry se había muerto y la mayoría estaba viendo qué iba a pasar con Wally, cómo se iba a escribir. Pensemos que los lectores de esa época no eran los lectores de hoy en día. Iba a decir que se quejan de todo, pero sí, no sé. Hemos visto correos de lectores. ¿Por qué se están quejando tanto? Ah, ok, son iguales que antes. No, posta que es muy divertido leer los correos de lectores cuando aparecen en estos números. Porque si bien uno dice, bueno, pero ¿para qué lo lees? Porque es una hermosa cápsula del tiempo. Hay opiniones tan variadas. Hay comentarios tan disparatados. O sea, podemos llegar a ver momentos donde, por ejemplo, para poner algo puntual, un dibujo que claramente está mal, que tiene errores de proporciones, errores, por ejemplo, puede estar mal coloreado, puede estar directamente mal dibujado, con comentarios en números posteriores diciendo, la verdad que ese panel puntualmente me encantó, por favor que este dibujante continúe. Y vos decís, ¿qué? Pero hoy en día tratarían de cancelarlo directamente al tipo que dibujó esto. Es muy loco ver todas las opiniones, porque así como había algunas positivas, había algunas que eran directamente nefastas, o sea, pasando lo negativo. Te da esa sensación de, sí, bueno, más allá de que el orden es distinto, en realidad el fanático siempre fue la misma criatura quejosa. Sí, tal cual. No solo eso, sino que a veces nos quejamos de lo mismo. Y empezando a transitar la etapa de Messner Lab, nosotros comenzamos en el número 15, fechado en agosto del 88. Fíjense qué lejos que estamos todavía. Donde vemos a Wally ahí sin poderes, sin casa, mudándose. Y vemos como los Capital Scurry están laburando un poco de entregar cosas a diestra y siniestra, como un laburo honesto, y vemos un poquito cómo quedó la situación y básicamente cómo Messner Lab está armando la historia a través de los restos de Mike Baron, la pelea entre Tina y la madre, que esencialmente en el primer número dice, bueno, vamos a tratar de limpiar esto. Y Wally básicamente busca ayuda en la única persona que lo puede ayudar, que es el Chunk, porque el Chunk se hizo rico armando toda esta empresa de desaparición de cosas, mandándolo a su vacío interior. Y vemos la aparición de Mason Tolbridge, un periodista venido a menos, que va a tener más relevancia un poco más adelante, pero que tuvo su interpretación en la serie de CW como Mason Toll. Le cambiaron ligeramente el nombre y es una de las víctimas del reverso en una de sus primeras apariciones. Datazo. Es que eso no lo recordaba para nada. Yo lo recordaba porque había hecho la ficha de los personajes y las apariciones en la serie, como buscando la comparativa. Y cuando aparece el periodista este en CW, busqué y básicamente es este personaje, con un ligero toque de nombre. Es un cambio como para que entre, porque no dentro de la continuidad. Y pasando en sí a lo que es este primer número de esta nueva etapa de Wally, la verdad que es increíble ver cómo cambia el tono. Si bien el tipo de historia sigue siendo la misma, de este joven que todavía trata de entender su lugar en el mundo, y los juguetes siguen siendo lo mismos, es decir, los personajes, es otra cosa totalmente distinta. Wally ya no parece tan arrogante por momentos, ni tiene estos arranques de egoísmo como sí tuvo en varias oportunidades durante los anteriores 15 números, sino que acá ya de entrada lo vemos dudar. Y no es simplemente algo como, bueno, no debería estar haciendo esto, pero lo voy a hacer igual, sino que lo vemos al tipo claramente preocupado. Situaciones donde, por ejemplo, como bien mencionaste,
está sin trabajo, sin casa, sin poderes, porque al final del número anterior, en el último enfrentamiento que tuvo con Vandal Savage, le inyectaron a la fuerza la Velocity 9, y menos mal que no quedó como los drogadictos de esta historia, porque dentro de todo dijeron, no, bueno, necesitamos a un protagonista. Pero sí le afectó su habilidad, iba a decir su acceso a la Speed Force. ¿Pero qué es la Speed Force? No lo sé, quizás sea un canal de YouTube bastante copado, pero hasta el momento no sabemos siquiera si existe. Tanto Wally como el resto de los personajes que lo rodean siguen actuando igual, pero vos ahora los llegás a entender, llegás a empatizar con algunos de ellos. Caso puntual, la madre de Wally, que era insoportable en los otros números. Bueno, sigue siendo insoportable, pero acá por momentos baja un cambio, frena y piensa, ¿en qué momento me convertí en una vieja urraca? Yo antes era otra persona, pero bueno, veo que la vida te va cambiando y esto se va a ir viendo de a poco en otros números. Hay puntualmente una escena en unos números, creo que es en el 20 o en el 21, que digo, wow, claramente Mesnerleb, si bien no es tenido en cuenta como otros grandes guionistas de Flash, el tipo sabía escribir. Y acá se nota, está haciendo algo con los personajes rusos. Sí. Eso es increíble. O sea, yo que pensé que iban a quedar perdidos por ahí, olvidados, es como, tienen algo de desarrollo. Menos en comparación del resto. Pero, como que, de vuelta, cada personaje se siente como ellos mismos. Se siente armónico. Es raro decir en el número 15 de una serie. Pero, bueno, ya tenemos los personajes más o menos ubicados. Wally se come la paliza de su vida porque no tiene poderes y lo encara un velocista todo drogado que se pone su traje enfrente de él y lo sopapea. Y el chabón vuelve a su departamento, a uno de los departamentos que estaba ahí. Por favor, ayuda porque me acaban de cagar a trompadas. Y justamente ve en la tele a los Capitanes Curie, los rusos rojos, porque están los rusos azules, que eran la Blue Trinity, que eran los malos. Y ahí básicamente arranca el arco de Mesnerleb. Ahora, la mala suerte del pobre Wally, porque venía de, primero, no saber qué hacer ante esta situación de desalojo. Segundo, básicamente se despide de Tina, si bien esto ya lo venía planteando, creo que en los últimos números de Mike Baron, acá como que es, bueno, saluden a Tina que se va, se tiene que fumar a su madre con todo lo que eso conlleva. Se lo encuentra al grueso, que es lo único positivo que le pasa en todo este número, donde el tipo dice, bueno, yo tuve un buen gesto con él me lo está devolviendo, quizás debería probar esto de ser una buena persona cada tanto. Se encuentra con su casero, que lo basurea de una forma horrenda, ni siquiera trata de caretearla. Después vemos que esto en realidad tiene una suerte de plan a futuro, pero yendo por la calle, pensando todo esto, se le aparece un loquito de estos que corre rápido y lo faja. Ni siquiera es que le pega un par de... No, lo faja, lo deja prácticamente muerto. Si no fuese porque suponemos que en cierto punto todavía tiene latente su super velocidad. Si no, no se explica cómo sobrevive a la paliza que se come. Y bueno, esencialmente en el issue siguiente comienza con Cherry McGee haciendo un recap de lo que pasaba y cómo él se siente y cómo traicionó a su esposa que tanto amaba. Y vemos a Tina ahí volviendo. Hola, sí, qué sé yo. Bueno. Acá es un gran ejemplo de nuevo de cómo cambia la historia con un guionista adecuado. Este personaje básicamente en los números donde había aparecido era debo golpear, ay, me siento mal, ay, me creció un tumor en la cabeza, ay, creo que me morí. No me morí, pero oren por mí. Y era eso. Sí. No tenía más chiste que simplemente ser el marido abusador de Tina, de querer fajar a Wally y romperse por su propia habilidad. Y acá el número arranca con él. O sea, y yo creo que en 4 páginas tuvo más desarrollo que en los otros 14 números.
Sí, totalmente. O sea, acá uno puede llegar a empatizar con el tipo. O sea, un científico, una persona inteligente, un hombre que sabe que su relación básicamente quedó arruinada por su culpa, por la misma investigación que llevaba adelante, está tratando de descubrir dónde está. Volvemos de vuelta con la misma temática del número anterior, donde son dos velocistas que no saben dónde están parados. La verdad, argumentalmente es sólido esto. Y justamente pasamos a Wally con su traje de Flash recorriendo hospitales bajo la frase de no, porque Barry hacía esto todo el tiempo, iba a los hospitales, los chicos lo querían. Y los nenes, como son, ¿podés hacer un truco con la velocidad? ¿Quién gana una carrera? ¿Superman o vos? ¿Quién gana una carrera? ¿Superman o el viejo Flash? ¿Se murió? ¿Dónde está la supervelocidad? Pendejos de mierda. Sí, ese es el término. Pendejos de mierda. Es como, dale, Flash, haz algo rápido, que haga algo rápido, que haga algo. Y la cara de Wally de... Pero bueno, esencialmente tenemos el arco de Wally tratando de ver qué hacer con su vida. Porque estos números, hasta que más o menos arrancan, es eso, es William Mezner-Lev tratando de acomodar los personajes y ponerlos en situación. Vemos cómo los científicos, Orlov, Bortz y Maggie, se ponen a ver el caso de Wally, de por qué había perdido los poderes y cómo lo van a ayudar y todo eso. Hasta que eventualmente vemos que el casero de Wally, la amable persona que era, se le aparece Vandal Savage, Chan, y le afana a la hija. Así de tranqui. Y la mierda de persona dice, Flash, ¿me ayudás? No, ¿qué hiciste? Echar, vos me echaste. Y es toda una situación muy caótica que vemos Flash convirtiéndose en la persona que no quiere ser. Tipo, loco, ¿cómo puede ser que tenga que ayudar a este hijo de mil puta que me echó, que me hizo la vida imposible y ahora tengo que ser bueno? Bueno, esas cosas a Barry no le pasaban, pues Barry era bueno siempre, y Wally como que está aprendiendo a lidiar con eso. En defensa del casero, me parece que Vandal Savage ya lo venía presionando de antes. Acá es como que le dijo, bueno, matanga, me llevó a la nena, así que seguí haciendo tu trabajo o fíjate. Y creo que este ya fue el punto donde el tipo dijo, no, bueno, listo, esto se descontroló. Porque, si bien, bueno, los caseros no son exactamente las personas más amables del mundo, tampoco son supervillanos como puede parecer en algunos momentos de este número. Pero lo que me deja toda esta parte es como Wally, si bien lógicamente no es Barry, y esto lo vamos a ver durante muchos años, se siente más cercano. Es como, sí, bueno, es un flaco que tiene poderes y que tendría que hacer las cosas bien, pero a veces le cuesta, como toda persona. O sea, no es el héroe americano de la era espacial que aplaudía a Kennedy cuando lo veía en la tele. Es un pibe que un día se levanta, viene alguien, le pide ayuda y capaz que si está de mal humor le dice, no me jodas, anda a pedir ayuda a Batman. ¿Por qué a mí? Siempre yo, loco. Tengo cosas que hacer. Recién vengo de un hospital y unos pibes me estaban boludeando. Y la semana pasada me fajó uno en la calle. Esto justamente a Batman no le pasa. Vemos a Wally yendo al hospital a visitar a Maggie. Vemos a Wally siendo Wally, porque le mira la retaguardia a la enfermera y le dice, bueno, hay algunas cosas que Sarasa y no, bueno, ok, Wally no. No, pará. Esto después de básicamente tener la charla necesaria con Tina, de decir, bueno, no sé dónde estás parada vos, pero yo en este momento, estamos en la misma sintonía. Bueno, la verdad que fue lindo, interesante, que te vaya bien. O sea, Wally, que venía con la idea de cortar todo, cuando Tina le dice, sí, dale, cortemos, se queda como, uy, no, ¿qué hice? Claramente era la mujer de mi vida. Era re inteligente. No, la dejé ir. ¿Y ahora qué hago? Y pasa una rubia y el chabón es como... Es el meme del tipo mirando y diciendo... ¡Ey! Wally, no. Pero bueno, acá creo que puede ser una suerte de
mantener el status quo del personaje. Yo pienso que Messner-Loeb se lo planteó eso cuando agarró esto. Dijo, bueno, este Wally así como está escrito es medio choto. Va a seguir siendo medio choto, pero de a poco lo voy a llevar por un buen camino. Se vienen cositas porque Messner-Loeb explota esto de Wally mejorando como persona y lo vamos a ver en el run. Va a estar muy bueno. O sea, lo va a dejar en una posición muy bien parado a comparación de cómo lo recibió. O sea, el crecimiento que toma Messner-Loeb, tampoco que había que hacer demasiado para crecer desde Mike Baron, pero lo va a dejar en un lugar donde después se va a mantener. Porque, de vuelta hablamos de Mark Waid no hace demasiado con la vida personal de Wally. ¿Por qué? Porque Messner-Loeb se la dejó armadísima. Le dijo, está acá, te lo dejo en un paquetito, todo tuyo. Y Waid dijo, buenísimo, no tengo que laburar más. Y aparte, otras cosas. Que algo que a Waid le gusta es la continuidad. Sí. O sea, al tipo le dicen, tenés que trabajar con esto. Él no cambia nada de eso. Trabaja a partir de ahí. Sí. Lo hizo siempre, lo hizo toda la vida. Pero bueno, Marquitos todavía no va a llegar. Pero hablando de lo que es el crecimiento del personaje, justo estoy viendo la escena posterior a que Wally tiene de vuelta esta crisis emocional. Dice, no, mi vida está arruinada. Ya sé a quién culpar. Y va a buscar al marido de la mujer con la que está saliendo, el tipo que apenas se está curando, que está en el hospital, que no está convaleciente, pero tampoco está al 100%, y lo va a encarar tipo, escuchame vos, te tengo que decir una y cuando llega, en lugar de tener ese momento así, bien de macho, resentido, se encuentra con que uno de los velocistas de la Blue Trinity, completamente deforme a esta altura, y pasado de rosca, llegó para romper las cosas. Esta es la suerte que tiene Flash, porque encima se come una paliza de nuevo. Sí, básicamente Sergey lo agarra a Dr. Orlov y cuando lo ve a Flash dice, bueno, vos también, vení. Y se empieza a agarrar a uno, empieza a agarrar a otro. Menciona que los Manhunters lo traicionaron. Recordemos que los Manhunters estaban laburando ¿con quién? Con el padre de Wally. Entonces hay como que hay un par de cosas que empiezan a irse anudando. Y básicamente lo que termina siendo el velocista de la Blue Trinity es llamar por teléfono pidiendo ayuda y se y se desmaya porque estaba pasadísimo. Otra situación en la cual Wally no derrota a sus enemigos, sino que simplemente queda fuera de combate. Pero bueno, tiene sentido con toda la trama que se viene desarrollando de fondo. Esta cuestión del problema de la Velocity 9, Velocidad 9, esta super droga que fue apareciendo en los números mayormente de Vandal Savage, que también tiene algo de sentido con lo que es la realidad que se vivía en ese momento. Viene de los 80, está todo el momento de la guerra contra las drogas que llevaba a Estados Unidos. Era básicamente lo que se hablaba entre esto y las enfermedades sexuales, así que era re normal encontrarse este tipo de situaciones. Ahora bien, me causa gracia, que lo hablábamos antes de empezar a grabar, que en estos números, más que Vandal Savage, más que Kilgore, más que cualquier otro personaje, el verdadero villano en todas esas historias es la droga. Sí. Y cómo la Velocity 9 estuvo haciendo estragos con un montón de gente. Y cómo Wally se los va cruzando y tiene que evitar que lo desarmen a él. Porque él momentáneamente está sin poderes. Ya va 2 números donde no tiene poderes. 2 números seguidos donde lo fajan encima. También. Y bueno, se encuentra llegando a la casa con la noticia de que lo van a echar de la casa. Y él llama justamente el landlord para decirle no, porque me robaron el bebé. Ah, sí, bueno, está bien, todo bien. Más, ¿qué hay de comer? Tengo hambre. Wally siendo Wally. Dale. Igual, también en defensa de Wally, venía justamente de la paliza que le pegaron en el hospital. Que acá es donde yo realmente empecé a intuir que de a poco estaba recuperando sus poderes. Porque de este número al otro, ¿cuánto pasó? ¿1 día, 2? Sí. Más o menos. Y ya se está curando. Sí. No es algo normal.
En el siguiente número, que básicamente sigue con las aventuras de Speed McGee como título, como rótulo del arco argumental, nos muestran ahí a Jerry en el hospital tratando de convencer a un ladrón de que deje de robar ahí en el hospital mismo, porque estaba buscando Velocity 9 y dice, no, porque quiero ser un superhéroe. No, negro, te vas a hacer porquería. ¿Qué sabes vos? Yo, mirá lo que soy, todo deforme. Es, ok, me voy. Ok, me voy. Y el chaboncito sale corriendo. Pero después de ahí volvemos a la situación de Wally, la madre. No, pero vos fijate, Wally. O sea, ahí ves como la madre está bien escrita. Es un montón. De a poco, o sea, el personaje de Jerry se está convirtiendo en otra cosa. Me gusta esta idea de un tipo que ya está de vuelta, que ya la vivió, que se mandó sus propios mocos y que trata de ayudar a otros. Porque el tipo inmediatamente intuye lo que está pasando, o sea, se levanta, empieza a caminar por el hospital, encuentra una puerta semiabierta y dice, bueno, acá hay algo. Y se cruza con este pibe que está completamente sacado, lejos de tener una reacción violenta o de simplemente decir, bueno, esto me supera, voy a llamar a alguien para que se encargue. Trata de razonar con el flaco, que no está en las nubes, está en Marte para este momento, pero le dice, mirá, pibe, sí, yo sé que querés buscar algo de acción, querés inyectarte con lo bueno. Yo me inyecté de lo bueno y mirá cómo quedé. Esto con Mike Baron hubiese sido, mira pibe, yo sé que querés acción y acá la tenés. ¡Pah! Le pega a él, a la enfermera, al tipo que estaba escondido ilegalmente detrás, le pega a todos. Hubiese sido algo así. Muy probablemente. Y en cambio, acá vemos un ser humano. Continuando con Wally, volviendo sobre Wally, vemos que va a pedirle ayuda a la Red Trinity, a los Capitals Courier. Que bueno, dicen, bueno, tenemos un tiempito, un martes a las 5 de la tarde. Pero ¿alguien está en problemas? Sí, todo bien, pero necesitamos la plata. Hacemos caridad un día, medio día por semana. Y bueno, es lo mejor que tenemos. Porque el dinero. Está bien, lo veo el viernes y si no se murió nadie. Y se va. Y como que vemos a Wally con una introspección casi paradójicamente con lo que pasó en los primeros números, donde él también pedía un poco de plata para hacer esas cosas, por ejemplo, llevar el corazón de una parte a la otra del país. Aprendieron rápido los rusos de la vida americana. American Way. Y vemos que cuando Wally se va, así medio cabizbajo, se lo cruza a Toadbridge, lo levanta en el camión y van yendo de acá para allá, viendo a ver qué onda, viendo qué pasaba, y justamente lo ven a Maggie saliendo del hospital y le dice, che, ¿podemos hablar? Sí, sí. Y le sube el bolsito, que para mí cambia de proporción de un cuadro al otro, pero no importa. Y van charlando. Las cosas se van acomodando un poco. Y estos pequeños números, estas pequeñas páginas, van un poco acomodando todo lo que se hizo antes y dejando esto un poco más humano, dejando en tierra a Flash, a Jerry, y un poco con el uso de Toadbridge como un conductor, literalmente. Fíjate que en estas dos carillas, Jerry McGee aparece, tiene la charla que tendría que haber tenido hace rato con Wally. Básicamente la cara de Wally es de, bueno, sí, que teníamos con Tina ya no va más. La verdad es con tu mujer, con la que no te separaste. Sí, pibe, sí, sé lo que me estás diciendo. Y bueno, así es la vida. Incluso el chabón, lejos de tener también un arranque de, ahora que me acuerdo, tenía algo que decirte, no te metas con mi mujer, empatiza con Wally. Le dice, y sí, imagino lo que estás sintiendo, me ves así todo viejo,
todo demacrado, todo golpeado, medio deforme, y pensás, Tina lo prefiere a él antes que a mí. ¿Cómo puede ser esto? Trata de ponerse del lado de Wally como una persona humana. Y de hecho, cierra muy bien todos estos cambios que nuestro querido amigo el Colorado está teniendo. Porque Wally en un momento le dice, sí, bueno, perfecto. ¿Y vos cómo sabés todas estas cosas? Porque yo también tuve 20 en algún momento. Hay mucho crecimiento de prácticamente todos los personajes que estamos viendo. Van 2 números. Increíble. 2,5. Sí. Bueno, van básicamente los tres se van de jodita, comillas, comillas, porque lo que hacen es empezar a buscar quién estaba vendiendo Velocity 9, o lo que creían que era Velocity 9, o algo, y mandan a Wally con el anteojito de sol, el chiquichingui. Che, ¿sabes dónde consigo B9? Venite al fondito. Y lo agarran entre los tres, al punto de que aparece alguien más, otro chabón disfrazado de Flash, y vuelve a cagar a trompadas a Wally. Pero hombre, no gana para disgustos. Hasta que bueno, aparece Jerry de atrás con el batoncito y le da un soplamoco ahí ideal para frenarlo, literalmente, y lo mata. Cosas que pasan. Bueno, ¿nunca te dieron un bastonazo en la nuca? No, por algo estoy vivo todavía. Pero bueno, también yo creo que en realidad el chabón muere por todo lo que tenía encima. Sí, no solo por el exactamente. bastón. Sí. Yo creo que el bastón lo frena, pero venía quemadísimo. Ahora, lo loco es que con justamente el loco había una carta. Vandal Savage había pensado la situación para que este Flash encuentre a Wally. De alguna manera, Wally lo derrote, ya sea con alguna habilidad bajo la manga, o que simplemente el loquito se muera como el resto de todos los que venían usando la droga hasta ese momento. Y tenía pensado que Wally leyera esa carta, porque ahí le da las instrucciones para seguir con esta búsqueda que empezaron. Sí, es más que obvio que Vandal estaba calculando que el chabón se iba a quemar eventualmente, pero buscarle la carta y que la lea es como, bueno, ese fue un stretch, como que guionazo. Pero a esta altura a Menor le perdono todo, con 3 issues. Sí, porque de vuelta acá como que el chabón está tratando de más o menos acomodar todo lo que le dejaron. Ni siquiera empezó a contar su propia historia. Tal cual. Y acá viene quizás una de las mejores partes de esta tanda, que es cuando va Wally, cae con el traje, porque, bueno, agarré el traje que tenía, y se cruza con el mafioso, Basaglia, y el chaval le pega 2 corchazos. Recordemos, Basaglia era uno de los personajes que había aparecido en los números de Mike Baron. Era el vecino mafioso. El vecino... ¿Quién no tiene un vecino mafioso hoy en día, no? Pero sí, o sea, se lo encuentra ahí. A Obvio. él y a su sobrina. Sobrina. Sí. Le pega 2 corchazos y todos quedan como, ¿qué onda? Ah, parece que volví. Igual y agarró las balas Mágicamente. como si de un poder extranatural le flotara en el cuerpo. Ah, esto se siente, ¿eh? Se viene. Falta un montón, chicos, falta un montón. Pero no importa, se siente. Y básicamente Wally dice, buenísimo. Y le empieza a cagar a trompadas a todo el mundo. Let's party. Es básicamente como Wally volviendo a usar los poderes después de un montón. Agarra y en un cuadro le gana a 2 matones que le estaban apuntando. No, increíble. O sea, ¿Cómo debería ser? O sea, sí. Es un velocista, ¿no? Sí, Más sí, rápido sí. que una bala, ¿no? Obviamente. Pero igual te digo, si no fuese por esas escenas en las cuales Wally aparecía mágicamente curado de todos los golpes que fue teniendo en estos números,
esta parte puntualmente hubiese sido muy tirada de los pelos. Sí. Porque vos me decís, ¿y cómo recupero los poderes? Adrenalina. Sí, adrenalina, magia. Vino Batman y lo inyectó con algo fuera de cámara. Porque justo ahora los viene a recuperar. Sí, justo ahora. Para mí, en realidad lo que... Acá es una teoría que me saco yo. No tengo la menor idea de que sea así. La Velocity 9 lo único que hizo fue chocar con el metabolismo que tenía Wally, que ya estaba súper acelerado. Y como que le bloqueó el acceso a todas estas habilidades. De a poco y a medida que se fue purgando de su sistema... Básicamente a medida que Wally fue al baño durante todos estos días, simplemente fue desapareciendo. Y hubo un momento donde volvió a conectar con todo lo que ya tenía. Me encantan las maneras muy sutiles que tenemos de decir Speed Force. O conveniencia de la trama. Tal cual. Bueno, esencialmente encuentran en el edificio otra carta más. Y uno de los de Blue Trinity atado con una bomba. Ah, tranqui. Sí, un detonador y mucha dinamita. Un detonador y otra carta. Obviamente. Esto nos deja en el siguiente issue porque esencialmente es, bueno, y sigamos. Porque el issue siguiente retoma exactamente el mismo punto. En Sergei totalmente atado con 2, 3, 6, 9 cartuchos de dinamita. Lo suficiente como para, creo que, demoler el edificio en el que están. Sí, como mínimo. Sí. Y llevarse parte de la cuadra también. Claro. Ahora, yo me imagino a Vandal Savage tomándose el tiempo, primero para escribir cada una de esas cartas, segundo para agarrar cada situación y decir, bueno, esta carta va dentro de los pantalones de este sujeto. Esta carta la voy a dejar en esa fábrica abandonada donde voy a llamar al mafioso para que vaya a tal hora. Esta otra carta la voy a dejar en ese otro edificio. Y esta cartita te la voy a dejar a vos junto con todos estos explosivos. Qué al pedo que uno se puede sentir en la inmortalidad, ¿no? Tal cual. Después de muchos años decís, y bueno, ya que estamos, vamos a hacer esta maldad. Con algo me tengo que entretener. Tal cual, los siguientes 10.000 años. Bueno, Wally agarra, le saca de un tirón toda la dinamita y sale corriendo. Y acá, asterisco, se viene el primer momento de, hey, te juro que no es Speed Force. Vemos cómo explota todo y dicen, pero ¿cómo sobreviviste? Parece que mi aura me protegió. Va y viene. Solamente se le quemó parte del traje en el brazo. Cuando van a ver el cráter que dejó, es medio, o sea, creo que 20-30 metros de cráter. Y ¡fum! ¿Sobreviviste a esto? Es los nuevos poderes. Van y vienen. Que eso es un poco con lo que juega Mesnerlev en este arco, que va a tener unos cuantos números, que es el tema de los poderes de Wally. Cómo los va a estar trabajando durante varios números. El issue, básicamente el 18, donde estamos ahora, termina con Mari yendo a ver al Chonk. Aclaro, Mari, la madre de Wally, yendo a ver al Chonk, que lo estaban asfixiando a pedidos la gente, muy maleducada. Y el chabón, viste, un buenazo, no, bueno, sí. Y la mina dice, pará. Yo te ayudo. Yo te voy a hacer de secretaria. Y sacamos encima a toda esta gente. Dale. Y los echa a todos. Se consigue un trabajo. Obviamente. Necesito un trabajo. Y yo una secretaria. Jeje. Y vemos cómo esa sinergia. Y son dos personajes que van a trabajar muy bien juntos más adelante. Vemos como Wally va a buscar la tumba de Barry Allen en base a lo que le dice la última carta que había encontrado de Vandal Savage. Sí. Porque le da una suerte de acertijo que él saca en una deducción digna de Adam West, diciendo, esto claramente hace referencia a Barry, voy a ir a verlo. Nos encontramos con la tumba de Barry Allen.
y con la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Barry Sí. Allen, que nació en 1956 y murió en 1985. Es muy gracioso eso, porque claramente Barry no nació en el 56, ¿o sí? Es un lindo detalle de continuidad. Sí, uno de los tantos plots de continuidad donde ponen la fecha de nacimiento como cuando empezó, la Showcase 4 del 56, pero también te dice, bueno, sí, vivió 30 años, lo suficiente como para que Wally ahora tenga 20, y decís, sí, ponele que me dan las cuentas, ponele que me dan las cuentas. A mí no, pero no importa. Bueno, Porque- pero esto es algo que se va a repetir mucho Sí. en Flash. Porque todos sabemos que eventualmente queda en Flash todo es canon, Sí, lo cual te genera un montón de preguntas. Pero sí, no te van a dar las cuentas, no importa. nunca te van a dar cuenta. Lo importante es justamente estas dos fechas. 56, Showcase 4, 85, Crisis 8. Eventualmente encuentra lo que vendría a ser la tumba, el ataúd, que está vacío. Y él sabía que estaba vacío. Obviamente que estaba vacío. No quedó nada de Barry para enterrar. Fue más simbólico. Pero en ese ataúd estaba el hijo, la hija del landlord y otra bomba que básicamente, bueno, era otra trampa, porque Vandal Savage se la pasó tirando trampas. Vandal Savage lo que hace es que el contador llegue a 0 para que se abra, Wally encuentre a la nena y diga, ah, bueno, listo, la salvamos. E inmediatamente es atacado por un helicóptero que aparentemente todo este tiempo estuvo esperando fuera de pantalla a que Wally llegara para dispararle. Obviamente. Y que nunca hizo ruido. Nunca hizo ruido hasta estar lo suficientemente cerca. En un cementerio, de noche. Cómics, gente, cómics. Y así termina este pequeño issue. Pará, comentemos lo importante. Este helicóptero es derrotado por un disparo. Corchazo. Bueno, si Rambo puede bajar un helicóptero con una flecha, Mason puede bajar un helicóptero con un disparo. Tal cual. ¿Por qué no? Porque de vuelta, no es Wally quien derrota al enemigo de turno. Lo importante es que logra salvar a la nena y como que queda en buenos términos con su casero. Ponele. Biggest ponele ever. Se viene para mí uno de los puntos más altos del Random Eisner Lab. Uno, que es la fiesta que tienen los Rogues con todo este cambio post-crisis. Y básicamente lo invitan a Wally. O sea, es una fiesta y lo invitan. ¿Por qué? Dirán, ¿por qué los villanos de Flash invitan a Flash a una fiesta? Bueno, lo que básicamente dicen es que el problema no era con Wally, no era con Flash, era con Barry y hasta ahí. O sea, los Flashes siempre entendían todo esto y les tenían respeto. Y cuando fallece Barry dicen, ¿y ahora? ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? Y básicamente fueron de a uno saliendo de las prisiones donde estaban y no estaban mandándose ninguna cagada, estaban teniendo una fiesta. Entonces Wally dice, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos, ¿qué tanto? Y vemos todo un número con los Rogues, quizás algunos que ponele que sean Rogues, pero vemos quizás a los más importantes, a Capitán Frío, a Weather Wizard, a, bueno, Rainbow Rider, a Capitán Boomerang, Golden Glider. Entonces, todo se da como una situación muy hilarante entre que ellos peleaban entre sí y caía Wally. Hola, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué? Con su nueva novia encima. Sí, Para variar. sí, igual no te encariñes mucho, ¿eh? No, sí, eso ya lo aprendí con todos estos números que fueron pasando. Pero es gracioso como dicen, che, pará, ¿quién le invitó a este? ¿Quién le invitó a Flash? Sí, fui yo. No creí que iba a venir. Pero vino. Hola, Flash. Porque sí, porque no. No, pero
Este número puntual yo ya lo había leído en otro momento, porque es un gran ejemplo de la relación que tiene Flash en general, sea Barry, sea Wally, con sus villanos. Con cualquier otro héroe esto es impensado. Ponele que Superman puede llegar a tener buenos tratos con Luthor, hasta ahí nomás, dependiendo Una del cena, momento de la vida. depende del día. Depende del día, y quizás no tanto Superman, sino Clark Kent, porque Claro. justo dio la casualidad que tenía que ir a cubrir algo. Bueno, ok, ponele. Batman llega a esta fiesta, apaga la luz, y para cuando se prende, todos y cada uno de sus enemigos tienen alguna parte de su cuerpo rota. Así de simple. Flash, en cambio, queda ahí, llega, dice, bueno, ¿están haciendo algo ilegal? ¿No? Ok, siguiente pregunta. ¿Esos sanguchitos son normales o son veganos? Porque si son veganos no me sirven. Ah, son normales, listo. Sigan en la suya, chicos. Nos vemos. No, es muy bueno. O sea, es la magia de los cómics. Como una situación que en teoría decís, bueno, pero acá tendrían que pararse todos y fajarlos. Se resuelve con un, no, pibe, con vos está todo bien. Era con tu tío el tema. Pero bueno, como no está, vamos a brindar por el otro Flash también. ¿Por qué no? Tal cual, por los ausentes. No, es muy bueno. Entonces, creo que este fue mi número favorito de todos los que leí hasta el momento. Sí. Es uno de los que yo siempre recuerdo. Y es muy gracioso como después aparece el Chunk que andaba por ahí. No te permito. No andaba por ahí. Porque sepan, queridos oyentes, que este tipejo llamado señor Speedforce omitió cómo empieza este número, y yo creo para dejar bien parado a su héroe. Recapitulemos un poco. Antes de toda esta historia de la fiesta, tanto Wally como el Chunk estaban viendo la televisión, comiendo en la casa Del de Chunk. de nuestro querido Grueso, quien amablemente permite que este colorado sin trabajo se quede ahí y coma su comida, cuando de pronto aparece el nuevo interés amoroso de Wally. Y Wally, como buen pies calientes que es, le dice de una forma muy sutil, che, Chunk, anda a ver si llueve. Sí, Wally, está lloviendo, de hecho está cayendo una nevada. Bueno, anda a verlo. Anda, yo te llamo. Que te vayas. Y lo echa de su propia casa, una mansión. Tranquilamente le podría haber dicho, anda al ático a ver si hay una gotera ahí. Y el pobre Chong se va bajo la tormenta para que su amigo, entre muchas comillas, aparezca en una página posterior sin la camiseta, en una pose un tanto sugerente. A lo Jurassic Park. Claro. Este es tu héroe, hacete cargo. Y durante todo este tiempo, en el cual Wally después se fue de joda, el Chunk estuvo por ahí. Y por eso cae en la fiesta de los Rogues a tener un par de palabras con Wally. Es verdad, pobrecito el Chunk. Pero bueno, básicamente es comida. Siguiendo con el chiste de ¿cuál es tu superpoder? Ser gordo. Bueno, sepan entender, Messner Lab tampoco hace milagros. De a poquito va cambiando la cosa, pero tampoco tanto. No, y aparte es muy gracioso porque Wally interrumpe, sí, qué sé yo, y dice, no, pero vení, estás invitado. Y Colt, sí, obvio, ¿de qué nos salvamos? No querés saberlo. No querés saberlo. Después, bueno, Alchemy tratando de conquistar a Connie y básicamente haciendo que un brazalete valga mucho más. Y después, como que iba todo más o menos peleas con los Rogues. Y vemos un poco de la mecánica interna de cómo se trabajan los Rogues, que esto lo vamos a explorar mucho más adelante. Los Rogues acá aparecen, pero realmente su explotación y cómo van a crecer como personajes no se va a dar hasta dentro de mucho más tiempo. Por lo menos 150 números más. Es un montón. Es un montón. Está bueno cómo se los rescató en este número puntual, donde en realidad, si se habrán dado cuenta, no hay mucha trama.
en este número. No. Son todo un montón de gags, de situaciones divertidas que se van dando y decís, mirá qué curioso. Che, ¿qué pasa en el número? No, nada, es una fiesta. Es una fiesta de villanos con su enemigo ahí tomando y comiendo con ellos. Y es genial. Una historia es una suerte de declaración de principios. Este es Flash. Así interactúa con la gente. No está traumado, no busca ser el ícono, el parangón de la justicia, sino que es un tipo normal, con superpoderes, ¿no? Pero que, así como un día puede salvar a la ciudad de una bomba, otro día va a una fiesta y todo el mundo lo mira raro, porque es así. En el número 20 podemos ver en un punto el comienzo de lo que va a ser el camino hacia Invasión. Este evento que ya aclaramos, no leímos ni vamos a reseñar, pero vamos a mencionar así al paso. Donde podemos encontrar a Wally en una suerte de situación un tanto extraña, porque lo vemos que le suceden un par de casos puntuales un tanto extraños. Primero se encuentra con una persona sin hogar dentro de su propio departamento y en una actitud un tanto Mike Baronesca, el tipo dice, sí, bueno, che, que alguien llame a la policía para sacar a esta, porque el color de los pantalones sucios no combina con el piso que tenemos acá. Por favor, todo lo tengo que hacer yo, bueno, dame el teléfono. Es un tanto petulante, Wally. Pero de a poco vemos que todo esto sirve para el desarrollo de la trama. Porque a medida que le van pasando cosas a Wally, vemos cómo su mala suerte se va incrementando cada vez más. Intenta ir a comprar comida, por alguna razón le declinan la tarjeta de crédito, va a tratar de sacar plata, le dicen que la tarjeta está vencida directamente, así que no puede conseguir ni un solo peso. Y encima se entera de que durante todo este tiempo su querida madre, con la cual le toca vivir por la situación que ya venimos comentando, rechazó una invitación que le había llegado para que Wally trabaje con la Liga de la Justicia Internacional. Donde el tipo ya a este punto se saca en una situación de ¿qué hiciste ahora? Era la Liga, está bien, era la Liga de la Justicia Internacional, pero de momento es lo mejor que tenemos. Y más importante aún, me iban a pagar. ¿Vos entendés que me iban a pagar? No tenemos dónde vivir, ma. Y vos le dijiste que no. Porque si bien están en ese edificio, yo creo que de momento están gracias a que el casero de Wally dijo, bueno, te perdono un par de meses de renta por haber salvado a mi nena. Y a medida que va ocurriendo toda esta situación, Wally intenta de conseguir algo de dinero, pierde ese dinero, luego pierde a la madre en la calle. Es casi gracioso la mala suerte que va teniendo en un único día. Pero todo esto es para dejar a Wally en una situación donde lo vemos prácticamente desamparado y las personas de la calle lo ven como si fuese un vago más. Una de estas personas que aparentemente no tiene rumbo en la vida, que no sabe qué hacer, que posiblemente esté en algún viaje místico y tratan de alejarse de él, siendo una suerte de reminiscencia a lo que pasó al comienzo del número, cuando él básicamente dijo, yo me quedo acá, vos quedate allá, pared de por medio, besitos, cuídate, ahí llega la policía. A ese. Cuídate, gordito, nos vemos. Por favor, poné candado la próxima. Pero es muy loco. Y todo esto que vendría a ser una suerte de historia que nos dice, no sean soretes en la vida, es en realidad un preludio para un evento. Yo cuando llegué al final de este número, recién caí en la cuenta. Porque digo, ¿quién es este alienígena salido de Namekusei que apareció de la nada acá? Porque mientras le está pasando todo esto a Wally, logra encontrar un poco de, no caridad, sino de humanidad en las personas a las cuales él en cierto punto llegó a despreciar, en un punto. Quizás despreciar es una palabra un tanto fuerte porque al fin y al cabo Wally es un héroe, pero bueno, sabemos que tiene estos arranques de juventud, vamos a decirlo así. Y en medio de esta linda situación aparece una criatura del espacio, la cual amenaza con la vida de todas las personas que están presentes. Y ahí es cuando se nos da el pie de que la historia que va a empezar a continuación es parte de todo el evento que fue Invasión dentro de DC. Para hacerla corta,
Invasión fue un crossover, lo que nosotros conocemos como un evento, que se fue dando en varios números, uniendo a los personajes de todo el universo DC en una invasión, de ahí el nombre, a la Tierra por parte de una alianza de razas extraterrestres, mayormente lideradas por los dominadores. Lo que buscaban estos alienígenas era encontrar la razón por la cual había tanto metahumano o criatura con habilidades más allá de lo normal en la Tierra. Supuestamente era por un gen que estaba dentro de los humanos como parte de la evolución, bla, bla, bla. Eso es el resumen rápido de Invasión. Y en medio de toda esta situación, donde varios países son atacados, algunos directamente no solo son invadidos, sino que son conquistados por esta coalición de fuerzas alienígenas, nos encontramos con nuestro querido Wally en medio de toda esta situación, que se encuentra con un alien que viene a ser una suerte de primera avanzada de todo de esta historia. Increíblemente llegamos a los últimos 2 números de este podcast, el número 21 y 22, que para ir cerrando todo nuestro recorrido por este primer arco de Messner-Loeb, nos cuentan un crossover con Invasión y cómo un poco las fichas están puestas. De hecho, una de las primeras páginas es una página de Daily Planet y nos cuentan a dónde están ubicadas las 6 avanzadas y cómo van a ir llegando estas historias. Cuba, por ejemplo, es la que nos interesa por Flash, pero después tenemos el Pacífico Sur, Nueva York, la Isla Paraíso, Metrópolis, el Círculo Ártico y California. Nos dice también que bueno, van a estar en todos los logos, en todos los números con el logo de Invasión Extra, bla bla bla. Pero Flash puede contactarse con la Liga Internacional y dice, no, porque mi mamá y Oberon, no, que dale. Buster Gold dice, Oberon, dale, portate bien. Lo llama, dice, no, dale, porque mi mamá, no, sí, dale, volé, venite. Y empiezan a trabajar en conjunto con la Liga Internacional, pero terminan yendo a Cuba, que en el momento de la salida de esto, en el 88, finales del 88, estaba quizás en mejores términos de lo que fue después de la caída del muro de Berlín. ¿Viste lo que siempre mencionamos como cápsulas de historia? Este número y el que le sigue son un gran ejemplo de eso. Sí. A veces es medio arriesgado meter a personajes ficticios con personajes de la vida real relevantes para el momento en el cual se está publicando estas historias. Pero por otro lado nos permiten ver estos pantallazos de algunas de las ideas que había en ese momento, que en algunos puntos envejecen bien, en otros son, para dejarlo fácil, casi hilarantes, Sí. y en otros directamente queremos olvidarlo. Nunca le pregunten a DC quién es esa persona que está en su crossover con la compañía de sándwich Subway, porque van a negar todo. El que lo sabe, y el que no, googleelo, o no. Pero háganlo después de escuchar este episodio, por favor. Lo interesante es que yo, mientras estaba leyendo este número, estaba con un profesor de filosofía y le sacó el punto tal cual a esto es previo a la caída del muro de Berlín, ¿no? Le digo, ¿cómo sabes? Y porque Fidel Castro, una historia americana, después las cosas se pusieron más tensas. Gracias, Roy, por ese datazo. Literalmente me dijo, esto es antes de la caída. Y yo, wow, sí, esto es antes de la caída del muro de Berlín. Y hasta lo tuve que chequear, porque estaba como medio con los tiempos ahí como... Y por ahí era, sí, es antes de la caída del muro de Berlín. Tenemos a Flash en Cuba, cuando viajando en un avión los derriban y el Chunk que iba con él lo va a ayudar y básicamente los transporta mediante su vacío a tierra. Una cosa media rara que hizo con sus poderes. Y es atrapado, por Fidel Castro. Atrapado, salvado, recibido, una cosa medio rara. Sí. Sí, pero se encuentra a Fidel Castro y a su grupo de soldados, ponele, porque es un grupo de civiles.
esos son civiles, claramente. A ver, en palabras de Fidel Castro, su humilde guerrilla. Claro, pero en medio de la selva. Claramente los americanos no saben lo que es una guerrilla. Quizás, a ver, en contexto, Fidel Castro es movido de su posición y es reemplazado por un shapeshifter, por un cambiaformas. Entonces, los americanos dicen, porque los guerrilleros trabajan en la jungla. Es una idea muy americana de los 80. Entonces manda con guerrilleros con machetes y pistolas y Fidel Castro a la jungla. Tampoco saben de castellano. No, bueno, ya lo sabemos. Mucha gracia como constantemente le dicen el presidente. Pero vos decís, bueno, está bien dicho, el presidente. No. El presidente. Incluso cuando le responden, por ejemplo, usted, vaya a hacer eso. Sí, el presidente. No, muchachos, no tenían a nadie que hable español como para decirle, esto está mal. No, pero ya bueno, lo sabemos. Ya lo sabemos, sigue pasando hasta el día de hoy. Lo interesante es que en el medio de todo ese desastre de Flash tratando de hablar con Fidel Castro, de quedar en buenos términos, aparece de la nada el padre de Wally. Que decís, pero vos no estabas con los... Bueno, ya sabes qué, vamos a ver para dónde va. Y como que se arman un poco las paces. Y Fidel Castro dice, bueno, investiguenlo porque no sé qué onda. Y el padre como que también del otro lado dice, no, porque tenemos que aprovecharnos de esto, no sé qué, no sé cuánto. Y están como acampando para tratar de recuperar Cuba. Frase totalmente rara dicha hoy en día, pero bueno. Si no se entiende, no hay problema. Tampoco se entiende del todo este nombre. Pero esto es algo que le pasa normalmente a todos los guionistas en las dos grandes, tanto en DC como en Marvel. Vos podés estar contando una historia, podés tener diagramado todo lo que querés decir de acá a 20 números, que a la semana va a caer uno a decir, sí, mirá, todo esto es muy lindo. La cuestión es que tenemos que vender esta maxiserie, así que en el medio tu personaje va a tener que meterse en esa historia. No sé, arreglate, contá lo que puedas. Y bueno, acá Messner-Loeb dijo, a ver, bueno, todavía no arreglé el tema del padre, así que vamos a meterlo en medio de la selva. ¿Por qué no? Obviamente, cuando se van a dormir, pasa el momento Wally no, y lo quiere seducir una de las guerrilleras de Fidel Castro, que después de un cuadro donde pasa solamente la luna, ustedes piensen lo que quieran, la guerrillera lo quiere matar y alguien lo salva. Después, ¿quién lo salva? Creo que no te lo dicen, porque es como, sí, alguien le pegó y la mina me quiso matar. Era un extraterrestre, pero es como muy, bueno, está bien, es alto quilombo esto. Es verdad, nunca dicen quién No, la golpeó. dice, me quiso matar y alguien le pegó. Claro, es que vemos justo cuando la golpean, porque Wally estaba re dormido en ese momento con una sonrisa en la cara, pero pasamos del golpe a Wally despertándose diciendo, che, esa me quiso matar, y estoy en paños menores por otras razones que no aplican a la trama. Y ahí es donde se dan cuenta que esta mujer es una cambiaformas. Pero ahora que lo decís es verdad. Sí. ¿Quién salvó a Wally? Batman. Sí, la duda fue Batman. Wade te diría que fue Wally viajando en el tiempo. Pero Sí. falta para eso. Puede ser. Bueno, y vemos cómo finalmente, con un póster de Che Guevara en el medio, tratan de recuperar Cuba. Porque había un Durlan, un extraterrestre, ocupando el lugar de Fidel Castro. Ponen... Durlano. no sé, por ahí. Ponen al Fidel Castro real y Wally agarra al extraterrestre y lo sopapea. Porque lo sopapea. Se sacó las ganas, porque venía de Sí. cobrar durante cuántos números ya, Wally. Mucho. Y vemos que hay varios
extraterrestres que estaban ahí escondidos en la audiencia y en la armada, y los tratan de bajar porque todos recuperaron la forma real y todos se dan cuenta. Toda esta situación se nos dice que en gran medida estaba oculta para la gente de Cuba. Claro. Sí, habían reemplazado a Fidel Castro, habían reemplazado a todo su séquito cercano, pero para mantener las apariencias, estos aliens decidieron dar una suerte de conferencia de prensa al aire libre, lo cual propició toda esta situación. A mí lo que me gusta es el look que termina adoptando Wally en uno de los cuadros, Sí. donde se le rompe la parte de arriba de la máscara y parece como su vieja máscara de Kid Flash. O su nuevo traje de Rebirth. Claro, o el traje de Rebirth. Es un lindo detalle. Después, obviamente, esto concluye, y nuestro run también concluye, con el número 22, que tiene un poco los aftermath de la invasión. Vemos al Chunk tratando de sobrevivir en medio de la jungla. Lo quiere atacar una víbora y el chabón la hace desaparecer, se estaba hinchado. Porque lo habían dejado en la jungla. Se habían olvidado del Chunk. Es que ocupaba mucho espacio. Para entender. Bueno, aparece un personaje que venía apareciendo en otros momentos de invasión, que era el Manhunter. Acá en Argentina a este arco se le sumaron 2 números del Manhunter donde Flash era invitado. Acá mismo en Cuba. No nos interesa. Y lo más importante que sucede en este número es básicamente que el padre se sacrifica para poder liberar a todo este asunto de invasión, con una fiesta de disfraces en el medio y no mucho más. O sea, que lo que pasa con este número es que es el desenlace de toda esta otra historia que se estaba contando en otras series. Tal cual. Esto es lo que habíamos mencionado, por ejemplo, cuando fue el caso de Mike Baron. ¿Cuál fue el otro evento? Millennium. Con Millennium. Que Baron, dentro de todo, se las arregló para meterlo dentro de la historia que venía contando, que ahí fue donde descubrimos que el padre de Wally todo este tiempo había sido un Manhunter, contando también de qué iba ese evento y diciendo, bueno, pero por razones de la trama que yo estoy escribiendo, Wally va a tener su participación en su serie en una situación relevante para la historia que vengo contando en los otros números, y que sí, va a estar algo relacionada con este evento, pero no tanto. Y eso es raro de ver. Acá, en cambio, bueno, punto para Baron, no tanto para Meznerlev. A Meznerlev le dicen, bueno, tenés que contar esto. Pero si yo lo cuento así, va a faltar el comienzo de esta historia, o al menos la mitad. Mejor que compren todos los issues. No vamos a leer los otros números. Por eso es que este número queda tan colgado, porque lo vemos a Chunk en la selva, lo vemos al Manhunter, que para este momento decís, ¿quién? No, sí, el Manhunter, exacto. eso es un personaje re importante. ¿El marciano? No es el marciano, este es el Manhunter. Me encantan estas cosas que tienen los cómics, que a veces te dicen, bueno, vamos a meter este personaje hasta en la sopa y te va a gustar. Y eso nunca funciona. Y en este caso, vemos a uno de los personajes de insignia de ese año, porque no duró demasiado, también tuvo otras apariciones en otras series, que básicamente viene a intentar robar este número. Tal cual. Es eso, es el desenlace de una serie de situaciones que se dieron en los otros números que, como bien dijiste, Perfil dijo, bueno, no, listo, vamos a meterlo acá porque si no, esta historia para el pibe que está siguiendo esta serie no cierra por ningún lado. Bueno, también entendamos que Perfil editó todo el arco, entonces suma puntos, porque estuvo editando en ese momento, entonces mezcló las 3 series y le quedó algo más o menos decente. Más o menos. La realidad es que el Manhunter en los 90 como que empezó y hasta cambiaron el lore de los Guardianes del Universo para eso, siendo que los Manhunter fueron creados por los Guardianes de Oa antes de los Green Lantern Corps, y no le importó a nadie, y a nadie le importan los Manhunters. Perdón, Mark Shaw, pero no le importás a nadie.
Es que sí. Por suerte estas cosas ya no pasan, ¿verdad? Bueno, en fin. Acá lo que sí podemos rescatar de este número puntual es que a mí me recuerda mucho a el episodio de la fiesta de disfraces del Chapulín Colorado. Porque dan una fiesta en honor a Wally con el cartel cual pasacalle Viva Wally, Sí. llevado a cabo por Fidel Castro, donde todo el mundo está disfrazado de algún personaje de DC. Donde hay muchos Flashes, muchos Captain Colts, un par de Supermans, una Wonder Woman y un par de villanos. Hay un Grodd. Hay un Grodd, hay un Grodd. Hay un Grodd que dice: "It is him, El Flash. No, los cómics son hermosos, gente. Perdonen. Pero bueno, es la fiesta en honor a Wally por cumplir sus 21 años. Lo cual quiere decir que en estos 22 números y un anual, pasó un año dentro de la continuidad de DC. ¿Cómo eso afecta a otras series? Sí. No pregunten. Bueno, llegamos al final de este hermoso capítulo de Forcecast denominado Flashback en su episodio número 3, donde cubrimos los números 15 al 22 de The Flash volumen 2, escrito por William Miller-Lev y dibujados por Greg LaRocque. En nuestra próxima entrega de este mismo segmento vamos a continuar con Bill un ratito más. Se vienen cosas muy entretenidas. Yo ya te lo estoy anticipando, manga. Los números que vienen son chef kiss. Así que te agradezco como siempre que te hayas sumado. Y nos vemos muy prontito en el próximo Flashback. Gracias a vos, Agus, por esta oportunidad hermosa de retomar un poco todo lo que es la historia de Flash. Y sí, sin dudarlo, nos veremos en el siguiente episodio. A ver con qué aventuras nos encontramos de nuestro querido Colorado, el Wally. El Flash Show. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Y no se pierdan en la Speed Force. Adiós. Chau.